Buenas noches, iglesia. Estamos hablando del reino de los cielos porque en Lucas 17 el Señor Jesús, respondiendo a los fariseos, dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y el Señor nos ha guiado a ver con detalle todas las semejanzas de ese reino anhelado, porque servir al Rey del reino y habitar en su reino por la eternidad es nuestro máximo anhelo, ¿o no, iglesia? Y es un privilegio poder conocer a la luz de la palabra las semejanzas de ese reino eterno que nos permiten comprender un poco de aquello que es indescriptible. Los últimos 2 viernes vimos 2 semejanzas que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Primero, hablamos de que el reino de los cielos será, dígale al que está a su lado, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Esta parábola el Señor Jesús la culminó dando una instrucción a todos los que lo escuchaban y a nosotros que ahora tenemos el privilegio de leer sus enseñanzas en la Biblia. Él dijo: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. E inició otra parábola después de esa instrucción y advertencia diciendo: porque el reino de los cielos es, dígale al que está a su lado, es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces debemos velar, porque no sabemos ni el día ni la hora, porque el reino de los cielos es como un hombre al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. La segunda semejanza del hombre que le encomendó sus bienes a sus siervos la leímos, comprendiendo el contexto de la misma y hablando de la verdad espiritual que transmite, que dijimos que íbamos a abordar desde 5 puntos importantes. Primero, hablamos de quién es el hombre de la parábola. En segundo lugar, hablamos de los dones concedidos. En tercer lugar, vimos lo que hay que hacer con los dones. Hoy, dígale al que está a su lado, hoy vamos a retomar los 2 últimos puntos. Número 4, vamos a ver lo que los siervos del ejemplo hicieron con sus dones y lo que representan. Y número 5, hablaremos de lo que recogemos conforme al uso que le damos a nuestros dones. Junior, antes de adentrarnos en estos 2 puntos, recordemos la parábola. Vamos a leerla y vamos a seguir la lectura, por favor. Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor,
me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Sabemos que el hombre de la parábola es el Señor Jesús. Los talentos son el conjunto de cualidades naturales y dones espirituales que Dios nos ha dado, que nos capacitan para servir y hacer una obra determinada en el reino de Dios. Y como de Dios vienen todos los dones que tenemos, entonces Dios tiene todo el derecho de pedirnos cuentas de lo que nos ha dado para administrar. Con esos talentos debemos llevar a más personas a Cristo. Debemos ser personas que vemos la gloria del Señor y guiamos a más personas hacia Él. Debemos ser luz con nuestras buenas acciones para los incrédulos y para los creyentes. Debemos ser útiles, serviciales y provechosos en todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos lo debemos hacer como Cristo y para Cristo. Dígale al que está a su lado: porque todo lo que hacemos lo debemos hacer como Cristo y para Cristo. En el reino de Dios, lo que sea que hagamos, hay que hacerlo con excelencia y en excelencia. Recordamos el número 1, quién es el hombre de la parábola. Número 2, los dones espirituales. Y teniendo esto en mente, pensemos en el punto número 3. ¿En qué hicieron esos siervos con sus dones y lo que representan? Los primeros 2 siervos, a quienes les fueron entregados 5 y 2 talentos, fueron siervos responsables. Se fue su señor y ellos, con manos a la obra, se pusieron a trabajar haciendo uso de los talentos que les dio. Para ellos no había tiempo que perder. Para nosotros, iglesia, tampoco hay tiempo que perder. Debemos comenzar a trabajar de inmediato. Porque un verdadero creyente es como un administrador en la tarea más importante de su vida, que es servir a Dios, porque esa es la tarea más importante. Servir a Dios es la tarea más importante. Un buen trabajador es diligente, aprendiendo su oficio, el uso correcto de sus talentos, y da lo mejor de sí, usando
todos sus recursos y disposición para hacer bien el trabajo. Y el trabajo no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Nosotros no somos sino la gracia de Dios en nosotros. Los 2 primeros siervos lograron duplicar lo que el Señor les confió. Su dedicación y trabajo hicieron que las bendiciones que habían recibido se multiplicaran. Cuando los creyentes usan sus talentos con amor y dedicación, las buenas obras aumentan, la iglesia crece, se fortalece el cuerpo de Cristo y hay unidad entre los hermanos. A cada uno se le exige según lo que le ha sido entregado. A todos se les pide esfuerzo y compromiso para desempeñar la tarea otorgada, porque Dios se fija en la fidelidad y la buena administración. El de 5 talentos debe ser fiel en lo que hace. El de 2 debe ser fiel con sus 2 talentos. Y el de 1 debe ser fiel con ese talento. Ser fiel en lo que Dios nos ha entregado demuestra nuestro amor y reverencia al Señor. No debemos hacer las cosas para buscar fama, reconocimiento o alguna ganancia del trabajo que estamos haciendo, esperando recibir de lo que Dios nos ha dado, para recibir algo para nosotros, sea lo que sea renombre o dinero o un montón de añadiduras. El trabajo es para el Señor. No, a los buenos siervos lo único que nos motiva es agradar a nuestro Señor. El tercer siervo hizo las cosas muy mal. Dígale al que está a su lado, el tercer siervo. En lugar de usar el talento que recibió, lo enterró en el suelo, lo escondió. Dicen los estudiosos que el tener menos podría implicar, en teoría, que tal vez eso sería más fácil en su tarea, porque al que más tiene, más se le exige. Y aunque, según esa teoría, ese mal siervo podría haber hecho más fácil su tarea, igual no la hizo. No hizo lo que debía hacer. Hay quienes dejan sus habilidades y recursos sin usar, desaprovechados. De este siervo aprendemos que si tenemos un talento, es necesario hacer uso de ese talento con diligencia, porque no hacerlo es una falta grave. ¿A quién más tiene? Más se le exige, eso ya lo sabemos. Pero esta parábola también enseña que aquellos a los que Dios les ha dado un talento pueden tender a menospreciarlo, se hacen necios y vulgarmente hacen menos con él, lo cual agrava la negligencia que cometen. Recordemos que estas enseñanzas las debemos asumir pensando en la administración que nosotros le damos a nuestros talentos, no en la administración que otros le dan a los suyos. El Señor no te va a preguntar ¿qué piensas de los dones que le di a tu compañero? No. Él te va a preguntar por el tuyo. Diga, el mío. Al de 5 talentos no le preguntó ni por el de 2 ni por el de 1. Al de 2 no le preguntó ni por el de 5 ni por el de 1. Ni siquiera al de 1 le preguntó por el de los otros 2. A cada uno le preguntó por lo suyo. Entonces piensa en lo que Dios te ha dado a ti.
Te pregunto, si Dios nos va a pedir cuenta de nuestra administración, ¿cómo podríamos quedarnos sin hacer nada? No podemos ser como el siervo malo que vio a los otros activos trabajando y se quedó mirando para el techo. Era que si no sabía qué hacer con ese talento, ya lo habíamos visto, pudo haber preguntado. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Dios no hace nada inútil, es decir, Dios no hace a nadie inútil. Son las mismas personas, los mismos creyentes, los que con sus miedos y limitaciones carnales utilizan indebidamente sus dones o simplemente no los usan. Así como el hombre volvió a hacer cuentas con sus siervos, Cristo volverá y le daremos cuentas. Cristo volverá. Por eso, hablemos del punto número 5. Lo que recogemos conforme al uso que le damos a nuestros dones. Primero hablamos de quién es el hombre de la parábola. Después hablamos de los dones concedidos. Después vimos lo que hay que hacer con esos dones. Vimos lo que los siervos del ejemplo hicieron con sus dones y lo que representan. Y en quinto lugar vamos a hablar de lo que recogemos conforme al uso que le damos a nuestros dones. Cuando el Señor vuelva, los siervos que hemos trabajado fielmente le presentaremos al Señor los talentos que nos dio, multiplicados. Y si podemos, sería hermoso se los presentáramos duplicados. Es necesario que reconozcamos las habilidades y oportunidades que Él nos ha entregado generosamente. Y además de reconocerlas, debemos agradecerle infinitamente por confiar en nosotros al depositar esos talentos y esos dones en nosotros. Y una vez que los conozcamos y estemos agradecidos por esos dones, debemos darles el uso adecuado, obrando bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad delegada, en obediencia total a su palabra, que es nuestro manual de instrucciones. Por otro lado, hay personas que no conocen su don, porque tienen la mente tan ocupada en las cosas de este mundo, que se olvidan que son parte de un cuerpo y que cada parte del cuerpo tiene funciones. Ese es el número 1. Número 2, hay personas que conocen su don, pero no le agradecen a Dios, sino que se envanecen y empiezan a pensar que el don es suyo. Y olvidan que simplemente son portadores de un talento que Dios les ha concedido. Entonces se adjudican la gloria de lo que su don genera, y Dios no comparte su gloria con nadie. Y número 3, hay personas que conocen su don, le dan gracias a Dios, pero no le dan a sus talentos el uso adecuado, porque no obran bajo la autoridad de Dios ni bajo la autoridad delegada y en obediencia a su palabra, y no emplean debidamente lo que el Señor les ha entregado. Así como en la parábola, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor Jesús también vendrá, eso es seguro. Arreglará cuentas con todos, justos e injustos. Y el día que el Señor venga, algunos irán ante Él y no tendrán nada para presentarle, más que lo que el Señor les entregó. Y eso, lastimosamente, es una falta de gratitud y de responsabilidad.
Porque iglesia, el mal siervo devolvió lo que le habían dado primero, es decir, lo que dio no era suyo. No es como si el siervo malo hubiera producido ese talento de sí mismo para su amo. Simplemente él devolvió algo por lo que no había trabajado. Devolvió algo que no era suyo en primer lugar. Había recibido un don y una misericordia de parte de su Señor y lo menospreció. Cuando llegue el día del Señor tendremos que responder por lo que hicimos. Y servir bien es una manera de demostrar nuestra fe en Dios, de hacer lo correcto a los ojos del Señor, de glorificarlo con nuestra forma de vivir. El hombre de la parábola felicita a los siervos fieles. Dígale que está a su lado, fieles. Diciéndole a cada uno respectivamente: muy bien, siervo bueno y fiel. Le reconoce su esfuerzo y lo recompensa porque han sido fieles en algo pequeño. Póngale mucho cuidado a esa palabrita, que más adelante vamos a hablar de eso. Dándoles una mayor responsabilidad y privilegios al entrar en el gozo de su Señor. Así también Dios llamará a sus siervos fieles y dirá a cada uno respectivamente: muy bien, siervo bueno y fiel. Y dirá a cada uno: en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Dice un comentario bíblico: si hacemos el bien y lo hacemos bien, recibiremos del Señor la misma alabanza que estos siervos. Si hacemos las cosas así, recibiremos el honor y el servicio eterno que el Señor tiene preparados para aquellos que le servimos bien. Te pregunto, ¿quieres ser llamada o llamado así por tu Señor cuando cuadre cuentas contigo? ¿Estás haciendo lo que debes con los talentos que te dio para que eso suceda? Dice: en lo poco fuiste fiel. Lo que hacemos por Dios en esta vida es pequeñito comparado con lo que Él tiene preparado para nosotros en la eternidad, si somos buenos siervos en esta tierra. Si es así, en el futuro estaremos con Él para siempre, sirviendo con alegría. Sabiendo eso, podemos enfrentar cualquier problema, cansancio o tristeza, porque lo que nos espera es muchísimo mejor. Así como Jesús soportó el sufrimiento de la cruz porque sabía que después vendría la alegría, nosotros también podemos soportar porque sabemos que al final todo valdrá la pena. Vamos a acompañarla. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. También el Señor Jesús, al tiempo de su retorno, llevará a los siervos fieles a compartir su alegría, su compañía, el gozo completo en su compañía eterna. Porque dice: entra en el gozo de tu Señor. Qué alegría saber que tenemos la oportunidad de vivir en plena felicidad y paz con Él para siempre.
Los siervos de Dios, al entrar en el gozo del Señor, se sumergen en su presencia infinita de felicidad que nunca termina. Una felicidad tan grande que solo Dios puede dar. Ese momento es anhelado. Estar con el Señor es el mayor deseo que tiene un verdadero creyente. Poder estar delante de la hermosura de Dios por la eternidad. Esta parábola acerca del reino de los cielos nos enseña a los creyentes que debemos cuidarnos profundamente de ser como el siervo malo, que no se esforzó para cuidar bien los talentos que su Señor le había otorgado. También debemos cuidarnos de vivir con la expectativa errónea de recibir las mismas recompensas que los que sí se han esforzado. Si hemos sido perezosos y miedosos con el don que Dios nos ha dado. Hay gente que no está usando sus dones y talentos y creen que le van a decir que hizo muy buen el trabajo. Es como esperar una buena nota sin presentar el trabajo. Eso es muy difícil. Asimismo, debemos cuidarnos de la percepción que nosotros tenemos de Dios. Repito, debemos cuidarnos de la percepción que nosotros tenemos de Dios. Porque el mal siervo se excusa ante su Señor diciendo que tenía miedo, describiendo al Señor como alguien extremadamente difícil de tratar, lo cual era mentira. El creyente debe evitar viciar su mente con pensamientos errados de Dios. Nosotros, los creyentes, debemos evitar viciar nuestra mente con pensamientos errados de Dios. Dios no es como la gente cree que es, no es como la gente se lo imagina. Dios no es conforme a la mente caída o no renovada de los hombres. Dios es como la Biblia dice que es y punto. Dios es como Él dice que es y punto. ¿Y cómo lo sabemos? Por su palabra, que lo conocemos. ¿Qué ha afectado tu percepción acerca de Dios? ¿Tu familia, tu entorno, la cultura, tu conocimiento? Los creyentes que no tienen su mente renovada, los incrédulos y los no nacidos de nuevo, que leen mucha Biblia, pero que no son de Dios, dejan que su mente se llene de pensamientos incorrectos acerca del Señor y caen en el vergonzoso y equivocado camino de ver al Señor como injusto. Y eso los lleva a alejarse y a no hacer nada con los talentos que Dios les ha dado, o a hacer con ellos lo incorrecto, usarlos de la manera incorrecta. La percepción que el siervo malo tenía de su Señor no afectó en nada a su amo, o si lo afectó, no, pero lo afectó tremendamente a él mismo, nubló su vista, dañó su buen juicio y lo hizo miedoso sin razón. La percepción que nosotros tenemos de Dios no afecta en nada a Dios, nos afecta a nosotros mismos. Porque quien se deja nublar la vista de conceptos errados acerca de Dios pierde su buen juicio, se vuelve miedoso, se paraliza y termina no haciendo nada conforme a la voluntad de Dios, o termina haciendo muchas cosas que lastimosamente no son lo que Dios quiere.
Primera de Juan 4, del 16 al 21. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo. No sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quien no tiene temor no es consciente del amor de Dios y por eso se paraliza, porque no tiene nada que agradecer. Además, como el miedo tiene que ver con el castigo, el creyente con miedo tiene miedo porque no permanece en el amor. Entonces, no permanece en Dios ni Dios en él. Por eso, el amor no alcanza su plenitud en ellos y por eso no están seguros, como acabamos de leer, en el día del juicio, porque no tienen esa confianza de que como Jesús es, así son ellos en este mundo. Tremendo. El amor a Dios es obediencia a sus preceptos. Dígale al que está a su lado: el amor a Dios es obediencia a sus preceptos. Las personas que tienen una idea errada de Dios no lo conocen. Y no lo conocen porque no leen. Y si leen, es porque no leen con el Espíritu y con entendimiento. Dios no es complicado en cómo quiere ser servido. De hecho, es tan sencillo que lo dejó demasiado claro en las Escrituras. No dejó espacio para la imaginación, todo lo dejó claro de manera expresa y exigible. Dios no es complicado, el complicado es el ser humano. Y entre más complicada la persona, más complica Dios. Dígale al que está a su lado: ay, ay, ay. Por eso, así como el hombre rico rechazó las excusas del siervo perezoso y miedoso, y le recuerda que si en verdad pensaba que él era como tan estricto, al menos debió haber puesto su talento en el banco para ganar intereses. Dios también rechazará las excusas de los creyentes perezosos y miedosos, porque no hacer nada con lo que Dios nos ha dado es desperdiciar la oportunidad de nuestras vidas y elegir la ignorancia. Porque las instrucciones están claras. Iglesia, si yo tengo un manual de cómo cambiar una llanta y no lo leo, no lo utilizo, después no me puedo quejar si me queda mal puesta y me despeluco por ahí. Porque teniendo instrucciones de cómo hacerlo, no lo hice bien. Es igual para nosotros. Tenemos instrucciones, tenemos ejemplos, tenemos semejanzas, tenemos la explicación clara. Si no procedemos de acuerdo con eso, no podremos excusarnos delante de Dios. El siervo malo pensaba que todo estaba bien porque había guardado lo que se le dio, pero no hizo nada con ello. Así pasa con algunas personas que se llaman cristianas. Creen que con solo decir que lo son
y asistir a las reuniones es suficiente, pero no hacen nada para dar fruto. No se dan cuenta de que su fe no tiene una base sólida y son como una casa construida sobre la arena. Claro, pues que eso no ocurre en esta iglesia. Si alguien no muestra interés en trabajar para Dios, está dejando espacio para que las malas actitudes entren en su vida. Ignorar lo que Dios nos pide hacer es un gran error y algún día tendremos que rendir cuentas. Y algunos rendirán cuentas por no haber hecho lo que debían hacer. Volvamos a la parábola. Como retribución al siervo malo, el señor de la parábola le quita el talento y se lo da al siervo que ya tenía 10. Y no es injusto que el talento les sea quitado a los siervos malos, porque el talento no era de ellos. En primer lugar, era de Dios, que lo depositó en ellos y vuelve para ajustar cuentas. Si a alguien le reclaman algo que le prestaron, no es injusto, sí. No, de hecho, es lo correcto. Y finalmente, ese siervo es echado fuera. Ese siervo es considerado inútil. Dígale al que está a su lado, ese siervo es considerado inútil como parte del cuerpo que no funciona y afecta todo el organismo. Dice que es enviado a las tinieblas de afuera, un lugar de tristeza y desesperación porque no mostró frutos que evidenciaran su fe. Recordemos que la fe también es obediencia. Dígale que está a su lado, la fe también es obediencia. Muy bien, Lucas 17 nos llevó a hablar del reino de los cielos. Eso nos trajo a Mateo 25. Y Mateo 25 nos habla de que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. E inició otra parábola después de esta instrucción diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Por qué estoy repitiendo eso? Para avanzar, porque leamos lo que continúa diciendo Jesús después de enseñar esas parábolas. Mucho cuidado, con detenimiento, por favor, leamos con entendimiento. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Esta porción no necesita ningún contexto porque es una verdad espiritual, explícitamente dicha, que aparece unida a la parábola de los talentos. Casi que parece una explicación directa de ella. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y teniendo reunidas delante de él todas las naciones, separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. El Señor volverá y cuando vuelva será en estado de exaltación y gloria. Y parece una escena similar a la del hombre que viene a hacer cuentas con los siervos, porque les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Muy parecido a: bien, siervo fiel, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces también dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Muy parecido y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y si esta es una explicación explícita para la parábola de los talentos, veamos cuáles son algunos de los bienes con respecto a los cuales ajustará cuentas el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. A los de la derecha, que son benditos del Padre, les dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y a los de la izquierda, a quienes llaman malditos, les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Personas que tienen un destino eterno diferente pueden coexistir en esta temporalidad, así como las ovejas y las cabras, que pueden pastar juntas durante todo el día, pero al final, en la noche, las guardan en corrales o establos separados. A alguna les dice ovejas y a otra les dice cabra. Dígale al que está a su lado: ve. Iglesia, la salvación no es por obras, es por gracia. Pero como dice Santiago, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Las actitudes y frutos son un vivo ejemplo que los creyentes obedecen a Dios y viven en el perfecto amor que echa fuera el temor.
Y aquellos que son obedientes saben que hay que amar a Dios primero y después al prójimo, y lo hacen con diligencia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo. Y mostraron los de la derecha una fe que trabaja por medio del amor. Como dice Gálatas 5:6, en Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Y las cosas que hacían para el bien de los otros, como buenos servidores de Cristo, las hacían como si fueran para Él. Hay que hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Colosenses dice 3:17, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Y volvemos a lo que hablamos cuando profundizamos en el significado para nosotros en la parábola de los talentos. En 1 de Juan 5:2, si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Dar fruto y poner en práctica el amor de Dios se demuestra amando al prójimo. Ay, ay, ay. Mira al que está a su lado y dígale, amando al prójimo. Entonces esos talentos los podemos ver como los dones que Dios nos entrega y que ponemos a su servicio. Y el mayor don del Espíritu Santo es el amor. Repita, el mayor don del Espíritu Santo. ¿Por qué llegamos al amor, pastora, si estamos hablando de parábolas y semejanzas del reino de los cielos? Porque el que ayuda, visita, viste y ayuda a su hermano, muestra su amor al prójimo. ¿Lo acabamos de leer o no? Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. ¿Quieren ver el don del amor en acción? ¿Sí lo quieren, seguros? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Iglesia, piensa en el talento, en el don que Dios te ha dado a ti del amor. Tú ves a alguien con hambre y le das de comer. Y piensa en lo que tú haces, no en lo que la gente hace o deja de hacer por ti, no. Tuve hambre y me quiero detener un momentico ahí. Ustedes saben que la congregación en su parte social trata de repartir mercados los 15 y los 30. Mire al que está a su lado, por favor, un momentico. Usted no sabe cómo está esa persona. Usted la ve ahí, puede que esté bien vestida, bien trajeada, pero no sabe cómo está. Como dicen, lo que lleva por dentro. Y puede que muchos no hayan apoyado ese ministerio
pero ahora esté necesitando el mercado. O pueden estar diciendo, ¿por qué no me dan a mí un mercado? Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Usted todavía está dejando que esa ropita se le dé mal de tierra en el closet. Y tanta gente, y pregúntale a Mariana Elfie, todas las donaciones que hemos sacado para toda la gente que hay en este momento que ha sido afectada por el invierno, mucha, y a diferentes pueblos y lugares. Pero no, cerramos el corazón y no queremos hacerlo, o enfermo, esta sí es tremenda. Vamos a orar por un enfermo. Ay, no, es que a mí no me gusta ir a una clínica, me parece tan duro eso. No, yo como, ocúpeme para otra cosita. Y me visitasteis. Ese es el amor en acción. Y no esperando recibir algo a cambio, ni siquiera gratitud, porque puede que a usted ni siquiera le den las gracias. Ni quejándose o tratando mal a la persona hasta que está enferma, porque hasta le preguntan que si será que tiene algún pecado oculto o algo, o hambrienta, o que es forastera. Es tan importante hacer las cosas como la forma en la que se hacen, porque debe hacerse todo con amor. Aquellos que no quieren ser benditos del Padre y acercarse a Cristo en esta vida, más tarde serán apartados de Él como malditos. Iglesia, esta palabra es muy dura, pero no la digo yo, la dice la Biblia, la acabamos de leer. Por eso ponemos los textos ahí. Los justos son llamados benditos del Padre y la bendición es por obra del Padre. Son llamados así por la gracia de Dios. Pero a los impíos los llama malditos, sin hacer responsable de su maldición a alguien más, porque su condenación es responsabilidad únicamente de ellos mismos. A los benditos los bendice Dios. Los malditos se hicieron malditos ellos mismos, porque aquí está el manual de instrucciones, pero no leemos. Vimos a los que oraron con amor, pero debemos también ver a los que no lo hicieron así. Donde hay amor, no hay temor. Donde hay temor, no hay amor. Uno tiene amor o tiene temor. Las dos cosas no pueden coexistir. Dígale que está a su lado, no pueden coexistir. Si ellos no obraron con amor, obraron con temor, similar al mal siervo de la parábola de los talentos. La razón por la que estas personas son reprendidas no es por cometer grandes pecados, sino por no hacer lo que debían, como en la parábola del siervo que no usó su talento. No fueron castigados por malgastar, sino por no hacer nada con lo que se les dio. Jesús les dice, tuve hambre y no me diste de comer. En otras palabras, ignoraron a los necesitados y fueron egoístas. Los pecados de omisión, no hacer lo que sabemos que está bien, lleva a muchas personas a la condenación. El buen servicio a Dios se trata de practicar lo que Dios considera esencial: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Cuando el rey les dice que son malditos, condenados, ellos tratan de excusarse. Ay, cuando te vimos hambriento y no te ayudamos. Como el mal siervo de la parábola de los talentos, que también se excusó. ¿Qué excusa le dices tú al Señor para no hacer lo que Él quiere que hagas?
No creas que lo vas a convencer. Para ayudar a otros no necesariamente requieres dinero. Siempre puedo ayudar de algún modo. Ellos sabían que no hicieron lo correcto, pero ya lo reconocen demasiado tarde. Pensaron que las personas a las que ignoraron no valían la pena, pero Jesús les aclara que al despreciarlas, lo despreciaron a Él mismo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El reino de Dios fue preparado para los justos, pero el fuego eterno no fue creado para las personas, sino para el diablo y sus ángeles. Dios quiere el bien para todos, no el mal. La salvación viene de Dios, pero la condenación es responsabilidad de cada persona por sus propias decisiones. Tienes una elección: la vida o la muerte, el bien o el mal. ¿Qué vas a elegir? Dios nos invita a escoger la vida para que podamos vivir felices y llenos de amor junto con nuestra familia de la fe en la eternidad. Iglesia, llevamos varias semanas guiados por el Espíritu Santo hablando de la semejanza del reino de los cielos. ¿Por qué? Para poder construir bien es necesario tener buenas bases, si no, eso se cae. Debemos tener clarísimo el reino de los cielos, debemos tener clarísimo el reino al que pertenecemos. Dios nos está entregando la instrucción de recordar y reforzar fundamentos de la fe. Hace 8 o 9 años Dios nos dio la revelación del reino. Ahora estamos profundizando en esa revelación. Si aún te preguntas por qué hablamos y hablamos y hablamos del reino desde hace tanto tiempo y todo el tiempo, esta es la oportunidad de discernirlo. Es que, mi amado, no se muere y ese es el reino que anhela llegar. No hay otro. Y si usted no sabe ni para dónde va, para nuestras vidas espirituales de forma individual ha sido una gran bendición conocer más del reino al cual pertenecemos, y también nos ha ayudado para saber dar razón de nuestra fe. Si en este momento alguien nos pregunta que cuál es y cómo es ese reino al que pertenecemos, podemos dar cuenta de eso, ¿o no, iglesia? Iglesia, hablemos seriamente. ¿Recuerdan el ejemplo de los Juegos Olímpicos que dijimos hace 8 días? Hablamos que una persona puede afirmar que está esperando para competir en los próximos Juegos Olímpicos, pero si no se prepara para competir, ¿realmente está esperando? O el que quiere competir en una maratón, si no se prepara, ¿podrá salir a la maratón? Hoy apliquémoslo así. Esos Juegos Olímpicos para nosotros, o esa maratón, es apuntarle a que cuando estemos delante de nuestro Señor, Él nos diga a cada uno: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te pregunto, si esa es tu meta clara y tu objetivo realmente anhelado, ¿estás levantándote todos los días para multiplicar esos talentos? Cuando te levantas, piensas que si sigues vivo es porque Dios te está entregando un día más y te está dando más tiempo para que multipliques lo que te dio para administrar. Si esa meta es clara y es el norte de tu vida y quieres ser felicitado por tu Señor y entrar en su descanso, ¿estás realmente incansablemente trabajando, dando lo mejor de ti para que esto suceda? Si tienes tus talentos enterrados, es momento de desenterrarlos, de sacarlos del escondite.
Si sigues vivo o viva, aún estás a tiempo de devolverle al Señor lo que es suyo multiplicado. Debemos pensar en eso todos los días, no solo los viernes o los martes que nos reunimos acá. Pensar en eso todos los días, a toda hora, al despertarnos. Un deportista siempre piensa qué le conviene o no le conviene a su deporte. Igual nosotros, todo lo que hacemos debemos basarlos en preguntas: ¿cómo afecta esto mi eternidad? ¿Estoy multiplicando mis talentos, mis dones? Esto me hará escuchar de mi Señor: buen siervo fiel, entra en el reposo del Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Señor no dejó nada a la deriva, lo dejó todo claro. Nos dejó un manual que debemos conocer y practicar para heredar el reino de los cielos. Debemos estar llenos de amor. Es la forma perfecta en la que se demuestra el reino al que pertenecemos. El Rey de nuestro reino lo manifestó y se manifiesta todo el tiempo con amor, y nosotros también debemos manifestarlo. Debemos trabajar incansablemente por aceptar esa invitación que Dios nos hizo para pertenecer a ese reino, multiplicar los talentos que nos han sido entregados para entrar en el gozo de nuestro Señor y ser siervos fieles para Él. Gracias, Padre eterno, esta noche por tu bendita palabra, Señor, que nos confronta, que nos enseña, que nos instruye, Señor, y nos redarguye para que nosotros cada día podamos trabajar y anhelemos esa patria eterna al que tú nos estás llamando y anhelas estar con nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.